Bienvenidos, yo soy Julio y esto es 8 Real Design. Hoy hablaremos de impuestos, tributos, pagos, todo impositivo que viene del gobierno que tenemos que pagar, o como diría Cervantes, vamos a cobrar. Sí, es que era recaudador de impuestos, ¿no lo sabéis? ¡Ja! En España tenemos una variedad de impuestos y tributos sobre las propiedades. Algunos son nacionales, otros son, de la comunidad o estatales, y otros son locales o del ayuntamiento. Aquí solamente nos vamos a enfocar más que nada y sobre todo en el impuesto nacional. Y haremos una comparativa entre lo que ocurre en España, los socios de alrededor y algunos otros países en el mundo para, discernir un poco si realmente pagamos mucho o no pagamos nada. Lo primero que tenemos que entender es que cada país, por su condición de mercado, por sus condiciones de políticas de la vivienda, puede hacer que los impuestos varíen, así como la capacidad de ahorro que puedan tener los ciudadanos y muchos aspectos que van a influir a la hora del mercado inmobiliario en el sector en cada uno de los países que vamos a hablar. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer una comparativa entre unos y otros. Algunos de estos países fomentarán de alguna manera la diversidad fiscal para aquella variedad de inmuebles que pueden estar en propiedad privada o no, y el factor de alquiler o el factor de propiedad, que siempre es la discusión si eres de papá o eres de mamá. Y aquí vamos a tratar de esclarecer también eso. Los países con la tasa más alta de propietarios suelen tener impuestos más laxos a la hora de cargar la vivienda sobre tributación. Y esto no solamente ocurre en Europa, también ocurre en Norteamérica y en muchos países del mundo. Por contrario, aquellas políticas que son con un nivel impositivo mucho mayor sobre la propiedad del inmueble, sobre aquellos propietarios privados del inmueble, tienen por consecuencia una diversidad en el sector que es mucho más amplia de solamente la política de vivienda en propiedad. La estimación del parque español inmobiliario ronda una cifra bastante amplia, casi los 26 millones de propiedades que existen en toda la península ibérica. Es un número bastante amplio tomando en cuenta que somos 47 millones de habitantes, por lo que se estima que el 25% aproximadamente de todos esos inmuebles están ocupados por apenas una persona. Por otra parte, al tener una política de impuestos bastante relajada para que la gente tenga la posibilidad de hacerse propietario, el 86% de los inmuebles de toda España pertenecen a la propiedad privada. Sí, señores, 8,6 de cada 10 son propietarios de una vivienda en España. Ah, pero entonces todo el mundo es especulador. No, no todo el mundo es especulador. Cuidado, es la manera de cómo los ciudadanos puedan lograr tener una política de ahorro familiar. Y está estipulado así desde hace muchos años. Pero no todo el 86% son propietarios privados. También existe un 3% que son grandes empresas que tienen un 3% de ese mercado, así como los fondos de inversión. Y apenas de todo el mercado inmobiliario español, el 14% son los que disfrutan en el régimen de alquiler. Lo que quiere decir que hay un porcentaje intermedio de viviendas que no se están utilizando. No, no es así. Son viviendas de segunda residencia o viviendas de playa. Y hay que tener conciencia de esta situación. La vivienda se comporta como un régimen de jubilación, como un fondo de jubilación para la mayoría de los propietarios. Y lo podéis ver en esta gráfica que está aquí. Por lo que la política tributaria ha sido parte importante del crecimiento y de la fórmula de adquirir en propiedad el inmueble. Esas políticas gubernamentales afectan también el mercado, a favor o en contra. Pero cuidado, eso no quiere decir que nos tengamos que poner ahora en contra de lo que está pasando. Calma. Si nos comparamos con la Unión Europea, como podéis ver en esta tabla, somos el sexto país con la tasa tributaria sobre la compra de inmuebles más laxativa, más calmada. Al contrario de otros países que la tienen con un nivel impositivo que incluso triplica la que tenemos nosotros. Siendo, evidentemente, la menos restrictiva de todas, Rumanía, con apenas el 5% del valor de compra del inmueble sobre el impuesto que cargan en las propiedades. Eso genera que el 90% de los inmuebles que hay en el sector inmobiliario en Rumanía estén en propiedad.
y el régimen de alquiler sea un régimen muy pequeño. Pero tenéis que tomar en cuenta que en Rumanía, el parque inmobiliario que hay en Rumanía no llega a ser ni el 27% del parque inmobiliario español. Por lo que la comparativa no viene en las cantidades ni en las fórmulas, viene en el concepto, en la idea política y en la fórmula de ahorro de la familia. España, al igual que Italia y Portugal, tenemos la misma tasa, el 10% de impuesto de valor añadido. Esa es la fórmula que utiliza el gobierno español y gobiernos del sur de Europa para cargar sobre la propiedad. ¿Pero qué ocurre en la parte alta de esa tasa? Con aquellos que cargan más tributos sobre la vivienda. Vamos a hablar de eso. Es decir, ¿qué pasa con Hungría, Dinamarca, Finlandia, Croacia y algunos otros países que están en la parte más alta? Tomemos el caso de Dinamarca. La población de Dinamarca ronda alrededor de 5.600.000 habitantes. Evidentemente es muchísimo menos que los 46 millones que tiene la población española. Pero vamos a hablar en términos porcentuales. El 37% de todo el parque inmobiliario que hay en Dinamarca son propietarios privados de su propia casa y pagan una tributación sobre esos inmuebles bastante amplia. Hablamos del 27%. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el 63% restante del parque inmobiliario en Dinamarca? Interesante, ¿verdad? El 29% de ese 63% restante son propiedad privada en alquiler. Sí, propiedad privada en régimen de alquiler. Otro 20% en asociaciones o corporaciones que se juntan para hacer inmuebles en regímenes de alquiler, lo que podríamos llamar un rental community, pero ya, digamos, a una escala un poco mayor, no un particular poniendo su inmueble en alquiler, sino algo mucho más grande. Tenemos otro 20% que está destinado a asociaciones que se dedican únicamente a la construcción de propiedades para sacarlas en régimen de alquiler, asociaciones sin fines de lucro para, digamos, de alguna manera tratar de soportar lo que las necesidades y las circunstancias de todos los habitantes van requiriendo en algunas zonas y en algunos poblados en específico. Y por último tenemos alrededor de un 30% que pertenecen a las cooperativas de construcción, cooperativas que están destinadas desde el gobierno a funcionar de una manera, digamos, mixta, es decir, entre suelo privado y suelo público. Se juntan los dos y alcanzan a un sistema mixto en conjunto para abrirlo al mercado de alquileres. Y solamente entre un 1 y un 4% pertenecen a vivienda estatal, es decir, lo que realmente sí logra hacer el Ministerio de la Vivienda para tener inmuebles en régimen de alquiler para aquellos que están en exclusión social. Entre un 1 y un 4%, lo que quiere decir que a pesar de que son tributos más altos, porque también está reducido el parque de propiedad privada, sí se logra al final de todo ese recorrido a por lo menos hacer vivienda destinada para eso, cosa que no pasa en el mercado español. Teniendo una tributación mucho más grande que recibe, porque hay mucho más capital privado que está de alguna manera tributando para que se alcancen políticas de vivienda mucho más acertadas, sin tener que estar siendo afectadas ellas mismas por decisiones políticas. Eso es la que es la diferencia entre una política inmobiliaria correcta y una política inmobiliaria demagógica. Así que hay que tener cuidado con esto. Daros cuenta que se penaliza casi un 25% de impuesto al valor añadido sobre el precio de la propiedad. Lo que quiere decir de que por cada 1.000 euros, 250 euros se van en impuestos. Si vuestra casa cuesta 100, 25.000 euros solamente se os van en impuestos. Vuestra casa de 125.000 euros, has dado 25.000 euros al Estado para que ejecute obras sociales que realmente sí estén destinadas a lo que tiene que ser, alquiler social, de aquella parte de la población que no pueda hacerlo. No estoy diciendo con esto de que ahora tengan que incrementar el valor en España, al contrario, de todo el dinero que se gana, que es muchísimo, porque sobre un parque inmobiliario de 27 millones de viviendas, en comparación de uno de 2 millones como es el de Dinamarca, seguramente si hicieran una política de vivienda correcta podrían lograr alcanzar algo mucho más sensato. Pero la pregunta, ¿qué es mejor? La respuesta, ¿para quién? ¿Para los 25 millones de propiedades? ¿Para los 2 millones de propiedades? ¿Para los daneses? ¿Para los españoles? ¿Para los portugueses? Esa es la cuestión. ¿Para qué es mejor o para qué se debe de destinar mejor el dinero público? Ese es el problema. No es que la fórmula tributaria que hay en España sea mala, no. La gestión del tributo sobre los inmuebles, de los beneficios de los inmuebles, es la que no es correcta. Por lo que la política de vivienda
en el gobierno no ha sido la correcta en los últimos 40 años. Ahora bien, además de estos impuestos, aparece el IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles en España. Pues que sepáis que es uno de los más bajos que hay. Es de los más bajos que hay en toda Europa. No estoy diciendo con esto que tengamos que incrementarlo. No, estoy diciendo que es de los más bajos de Europa. ¿Por qué? Si hacemos comparación, por ejemplo, con nuestros vecinos franceses, pagan entre el 0,5 y el 1% del valor del mercado cada año. Sí, si su casa vale 200.000 euros, que sepa que el 1%, 2.000 euros al año, tendría que pagar sobre su propiedad. Parece poco, ¿verdad? Pero si comparamos con Norteamérica, la cosa cambia. Los norteamericanos de los Estados Unidos pagan entre un 2 y un 2,2% del valor de mercado tasado que tenga en su propiedad según el ayuntamiento. Es decir, si el valor de mercado es 200.000 euros y el valor del ayuntamiento son 190.000 euros, se hace una media, que serían 195.000 euros, y se paga el 2 o el 2,2%, dependiendo de dónde esté ubicado ese inmueble, incluso hasta el 2,4% si es una zona muy cara, sobre este valor, esos 195.000 euros. Si tomamos en cuenta, es mucho más caro de lo que pagamos en España. Y ni hablemos de los impuestos provinciales que hay en Canadá, donde se paga entre el 4 y el 11%, dependiendo de qué provincia estéis en Canadá. No es lo mismo pagarlo en British Columbia que pagarlo en Nueva Escocia. Son dos valores diferentes y dos formas diferentes de tributar sobre la vivienda. Lo que puedo concluir es que el sistema fiscal español es suficientemente bueno, suficientemente apto, suficientemente productivo, tanto para el contribuyente como para el gobierno. Y que de toda Europa creo que es una de las zonas donde es más fácil invertir para comprar una propiedad. Por lo que no solamente se le hace atractiva al nacional, se le hace también al extranjero que quiere invertir en nuestras propiedades. Lo que quizás sea mejorable sea el impuesto sobre herencias y el impuesto sobre plusvalías, que están dejados al ayuntamiento con ciertos valores a veces un poco taxativos y demasiado locos, con tributaciones sobre inmuebles que no tienen sentido. Así que sobre esto creo que es algo que sí había que tomar en cuenta. Quizás lo hablaremos en otro vídeo más adelante. Yo soy Julio, esto es 8 Realty Design y nos vemos la semana que viene. Ah, por cierto, tenemos tu casa, creamos tu hogar.